el doctor Guillermo Moreno, de Alianza País. Esta semana, tristemente, doctor, los dominicanos, ¿no?, vimos como horas antes de que el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, se dirigiera al país, el Procurador General de la República, Domínguez Brito, desestimaba una denuncia que usted había hecho del presidente de la República. ¿Qué le parece este accionar triste para mí de un hombre que uno tenía otro concepto de él? En primer lugar debo señalar que lo que él dio fue una nota de prensa. No fue un auto, como manda la ley, para fines de porque no le notificaron. No. O sea, usted no le ha notificado nada, absolutamente. No, en absoluto. O sea, en sentido estricto no hay tal desestimación porque él dio una nota de prensa, en la cual, en esa nota de prensa... Pero me imagino que eso debe contar ahí, pero no se la... En esa nota de prensa incluso dice el primero, segundo y tercero. No, pero... Así mismo. Espérate un momento. Es una nota de prensa. O sea, que él desestima la denuncia... Sí, que usted hace por una nota de prensa. Por una nota de prensa. Pero usted nunca le notificaron un dictamen. No, en absoluto. Y no hay un dictamen y no se notificó, a pesar de que en la denuncia que nosotros presentamos, no, pero esto es más grave de lo que yo hacemos pensaba. Una elección de domicilio, sí, por precisa, supuesto, donde le indicamos donde él debe notificarnos. Pero además, otro asunto, otro detalle importante, para que vean los niveles de lo poco serio de esto. Él plantea que frente a la querella interpuesta la semana pasada ante el Ministerio Público por un partido político, incluso no menciona el nombre del partido político, un partido político reconocido por una resolución de la Junta Central Electoral que mantiene toda su vigencia hasta que otra resolución no disponga lo contrario. Y entonces sigue en su nota de prensa diciendo que la titula además de manera sinuosa, simulada, legitimidad moral de la justicia. Porque él a su dictamen le pone legitimidad moral de la justicia. Pero yo nunca había visto eso. A continuación el texto completo de la nota de Domínguez Brito. Legitimidad moral de la justicia. Es una editorial que él hizo. Y entonces dice, se refiere a nosotros diciendo un partido político. Segundo, dice, pretenden establecer responsabilidad penal por un déficit fiscal del sector público. O sea, pretenden. Pretenden. Ya eso ya ahí mismo ya su y luego dice, el mismo argumento que unos minutos después utilizó el expresidente de la República en su discurso, dice, la existencia de un déficit fiscal del sector público no implica la comisión de un delito por parte de los que ejercen la función pública. Es decir, ya él comienza tergiversando. Nosotros nunca dijimos que un déficit fiscal, un déficit fiscal implicaba ni un delito fiscal ni un fraude fiscal, sino que nosotros lo que hicimos fue apoderarle de un conjunto de hechos y de infraccionales, de ilícitos penales, que queríamos y pretendíamos y pretendemos que él investigue. Sin y embargo, luego viene el párrafo segundo, que donde ya el asunto llega a unos niveles de ser registrado en los anales de los desatinos y de la irresponsabilidad, dice en el segundo, personalmente. Sí. Fíjense lo que esto implica. Nosotros apoderamos al Procurador General de la República, que es una institución. No al miembro del Comité Central del PLD. No al miembro, exactamente, ni a la persona... Ni el amigo íntimo de Domínguez Brito. Sí. Pero él se permite, en este relajo institucional, él se permite decir en el segundo, no sé ni qué decir, si es el dispositivo. Dice, segundo, personalmente siento un gran respeto por el doctor Leonel Fernández. Creo en su trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aun con aquellos que políticamente le adversan. Se está incluso refiriendo a nosotros. Es decir, fíjense entonces O sea, él está diciendo, usted es un abusador que ha hecho esta denuncia
y me ha tirado esta canana a mí. Porque eso es lo que él está diciendo ahí. Pero honestamente hablando no hay un dictamen. No hay un dictamen. Es decir, él no ha hecho un auto como corresponde y me lo haya notificado. Eso tiene... Porque antes de hacer esa rueda de prensa él debió notificar eso esto. Eso tiene dos explicaciones. La primera explicación es que es posible que el hecho de que él hiciera un auto pudiera interpretarse que él estaba apoderado. Y con esto lo que trata es de diluir que eso fue una cosa que se depositó en la Procuraduría porque su jefe político, Leonel Fernández, no puede ser, no es un denunciado penal. Pero la segunda razón también es que tuvo que actuar con la premura porque unos minutos antes, tenía que darla unos minutos antes de que se pronunciara el discurso o que se grabara el discurso. ¿Por qué? Porque lo que se quería dar la impresión ante la opinión pública es que en el momento en que el expresidente Leonel Fernández estuviera pronunciado el discurso, ya la población supiera que se había desestimado. Porque eso había que resolverlo ese día. Claro, había que resolverlo, exactamente. El discurso era para cerrar con broche de oro las falacias y el dictamen o la rueda de prensa o la nota de prensa era para resolver ya la parte judicial. Y por tanto ya eso quedó desestimado. Entonces, ¿qué implica todo esto? Estamos hablando de un ministerio público, de un procurador general de la República, poco serio, irresponsable, que se ha prestado a un manejo político, de conveniencia política, de algo tan serio como una denuncia penal de la cual él está apoderado. Y esa concertación se ve en el hecho de que produce esta nota unos minutos antes de que se grabe, para que el discurso del presidente. Entonces eso nos refleja a nosotros no solamente la naturaleza irresponsable de este titular de la Procuraduría General de la República, sino también ha puesto de relieve su carácter de simulador. Porque un simulador es una persona que quiere hacer creer y aparentar algo que no lo es. Y quien actúa así no es serio. Quien actúa así no es responsable. Y entonces al actuar así, él se ha revelado en su verdadera naturaleza. Y debo decir más, no es la primera vez que actúa. Porque muchas veces uno no debe ser, digamos, drástico ante la primera manifestación. Uno tiene que esperar para ver si efectivamente alguien pudo haberse equivocado. Nosotros podemos decir, ya en el año 97 él hizo lo mismo. Cuando lo sustituyó a usted como fiscal. Porque nosotros fuimos sustituidos, fuimos cancelados por el expresidente Leonel Fernández, precisamente porque enfrentamos la corrupción y porque abrimos un conjunto de expedientes de corrupción a pesar de toda la presión política que desde el Palacio, directamente del propio Leonel Fernández, recibíamos. Resistimos, porque nosotros no estábamos ahí para complacer a Leonel Fernández. Nosotros estábamos ahí, nos creímos que estábamos ahí para cumplir y hacer cumplir la ley. Y a pesar de que teníamos la presión del propio presidente de la República, le dimos curso a los expedientes, aún a sabiendas de que nos cancelaran como nos cancelaron. Y para nosotros era honroso que nos cancelaran por cumplir el deber que mantener un cargo deshonrando la función. Bueno, cuando salimos de la Procuraduría Fiscal en el 21 de septiembre del 97, él fue nombrado Procurador Fiscal. Los que quieran revisar los periódicos pueden darse cuenta que en menos de 3 o 4 meses, todos los expedientes de corrupción que habíamos apoderado a las jurisdicciones correspondientes estaban diluidos. No se continuó la investigación. Fíjese a ver el caso de la lotería, que fue el último caso que nosotros manejamos. Ese caso se diluyó y en menos de 3 o 4 meses todos los que estaban presos en Najayo estaban en libertad. Él fue, por tanto, la misión que a él le encargaron en aquella ocasión fue desmontar esos expedientes y la cumplió fielmente. Por eso hemos dicho que él es un mandadero de Leonel Fernández, que en el año 97, digamos, se lo dejamos pasar, porque estamos hablando de hace 15 años, era una persona muy joven, y digamos se abría en el escenario público. Pero ya esta vez, la segunda vez que lo hace, por lo menos en mi experiencia personal directa con él, ya
esto lo retrata como lo que es. No, pero además, doctor, no solamente es esto que usted acaba de revelar, de verdad que yo pensé que a usted le habían notificado un auto. No. Pero usted está hablando de que usted, porque ni siquiera ese papel se lo mandaron o algo así. No. Eso usted lo consiguió fruto de la rueda de prensa que él hace. No, y esto está en el departamento, esto es la Dirección de Comunicación y Prensa y Relaciones Ese fue el Públicas. Documento que ellos le dieron a los periodistas. Y ahí entonces figura en la Dirección de Comunicación y Prensa como la decisión sobre esa denuncia. Y la gente hasta ahora, yo pensé que como abogado, que era un acto que a usted se le había notificado y que posteriormente hubo una rueda de prensa en función de ese dictamen. No, en absoluto. Pero ya sabemos que no. Bueno, hay una realidad. Ya sabemos que este señor, que se ha portado como un mezquino, como un ruin, defraudando a este país y haciendo algo peor, plasmando de una vez y para siempre la impunidad. Por lo menos yo no tengo fe que mientras ese señor sea Procurador General de la República, Domínguez Brito, aquí va a pasar nada en contra de la corrupción. Siendo así, ahí terminó su denuncia. ¿O usted va a apoderar directamente a un juez? No, nosotros ahora vamos a recurrir esta decisión. Por supuesto. Alguien me decía que como es una nota de prensa debo recurrir ante el Colegio de Periodistas. Pero no. Pero vamos a dar esto como el auto que él ha producido. Cada cosa, cada manifestación humana refleja a su autor. Entonces, incluso nosotros no vamos a esperar. Permíteme decirle antes de eso, doctor, con respeto que usted me merece, que le haga una notificación o un emplazamiento en cabeza de acto con esto, para que ellos confirmen realmente esto, porque cuando viene a ver dice que no fue eso lo que dijeron. Bueno, entonces la idea es recurrir esto en este caso será ante la Suprema Corte de Justicia, porque nosotros habíamos apoderado al Procurador General de la República de esta denuncia penal porque en ella, en la denuncia, está envuelto un senador que tiene privilegio de jurisdicción. Entonces, ahora todo la jurisdicción correspondiente para dilucidar lo relativo a esta denuncia, siendo presentada ante el procurador, es la Suprema Corte de Justicia, que deberá entonces nombrar un juez de la instrucción para que conozca de la impugnación que vamos a hacer respecto de esta mostrenca decisión. Si le ponen a Moscoso se agarra. Bueno, nosotros siempre tenemos como principio, esa es la autoridad investida. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, apoderamos a la jurisdicción o a la autoridad correspondiente, cumplimos con la nuestra y exigimos que ellos cumplan con la suya. Cuando no cumplen, entonces, y hacen esto, entonces ellos son lo que hacen es que se rebelan. Lo que ellos hacen es que se rebelan a sí mismos en su verdadera naturaleza. Nosotros con eso estamos haciendo dos cosas. Primero, ponemos a prueba las instituciones. Y en segundo lugar, estamos exigiendo en un esfuerzo que no se va a detener de llevar las instituciones al respeto de la legalidad. Eso es la base de la democracia. Una democracia donde las instituciones no funcionen y no respeten su propia legalidad, entonces no es democracia. Y nosotros tenemos que mostrar que, distinto a lo que ellos quieren, ¿qué es lo que ellos pretenden? Que nadie le hubiera puesto una denuncia penal a Leonel Fernández, bajo el alegato de que el Procurador General de la República es miembro del Comité Central. No, nosotros tenemos que ir donde ese miembro del Comité Central, que está investido como Procurador General de la República, y apoderarlo. Como ahora vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia. No importa que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haya sido un abogado asociado de la oficina de Leonel Fernández. O que ponga como juez de instrucción a Moscoso Segarra. Que fue también procurador fiscal de Leonel Fernández. Nosotros los apoderamos porque ellos son las autoridades investidas. Porque en definitiva nosotros no podemos declinar ni dar un paso atrás en nuestro reclamo de que no haya impunidad en la República Dominicana. Nosotros tenemos que persistir en la aspiración legítima
en el derecho que tenemos. ¿Hasta dónde usted va a llevar esto? Hasta las últimas consecuencias dentro del marco institucional y legal que hay en la República Dominicana. Nosotros creemos que es justo y necesario que los responsables de este déficit fiscal reciban la sanción que la ley dispone, vayan a la cárcel, condenados por un juez, y además de eso que se recupere lo robado. Y le digo un dato más. Todos estos hechos nosotros vamos a persistir y vamos a agotar todas las instancias, pero le digo algo, de aquí al 16, de aquí al año 16 no han prescrito esos delitos ni esos crímenes. Hay más tiempo por delante. Aún ellos mantengan el control de estas instituciones como lo tienen, eso no lo va a librar de que respondan ante esta sociedad, se lo aseguro yo. Y no solo yo, sino toda una aspiración de nuestro pueblo. No estarán prescritos los delitos y los actos de corrupción que cometió Leonel Fernández y sus ministros y funcionarios no estarán prescritos en el año 16, porque él gobernó hasta el 2012. Por tanto, será en el 2022 que comenzarán a prescribir muchos de esos actos, si es que no se logra con cada una de estas acciones darle continuidad y mira, detener la prescripción. Su denuncia quiere y reviste, paradójicamente, se robustece más después del discurso. Digo paradójicamente porque se supone que ese era el discurso de defensa. O sea, conjuntamente con la rueda de prensa o la nota de prensa que hace el triste, célebre Procurador General de la República, Domínguez Brito, y el discurso del expresidente Leonel Fernández, robustecen el planteamiento de esta denuncia. ¿Cómo así? Dice él que él había dado 49.000 millones de pesos al Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal del banco. Sin embargo, Valdial Albizu dice que no, que fueron 11.000 millones de pesos. La pregunta que uno se hace, aparte de otras cosas, entonces, ¿dónde están el resto del dinero? Por ejemplo, si aquí tuviéramos un ministerio público serio y responsable, debiera estar investigando. Debiera inmediatamente. Sí, aquí estamos hablando de 38.000 millones de pesos que unos dice que envió y otro dice que no recibió, se quedó en el camino o qué pasó con esto. Entonces, esas son las actuaciones que le corresponde a un ministerio público. ¿Por qué? Porque él representa el interés y la protección de la sociedad, para eso es que se le paga un salario, esas son las competencias propias de su función, él es el que tiene el monopolio de la investigación. Nosotros los ciudadanos, como hicimos, lo que tenemos es que hacerle un relato circunstanciado en lo posible de las supuestas o reales infracciones cometidas, y a él, que tiene el monopolio de la investigación, le corresponde hacer la investigación. Es cierto que el discurso que ha dado el expresidente Leonel Fernández ha robustecido el conjunto de argumentaciones y de señalamientos y medios probatorios que nosotros depositamos en la denuncia, porque resulta, lo primero es que es un discurso lleno de falacias y de tergiversaciones. En ningún momento nadie dijo que déficit fiscal era sinónimo de fraude fiscal. Eso fue un invento del Procurador General de la República, y repetido, del representante de la sociedad. Exactamente, y repetido entonces por el expresidente, su jefe político. Segundo, nosotros lo que hemos dicho es que a propósito del déficit fiscal, se pueden identificar un conjunto de actos reñidos con la ley penal, violatorios de la Constitución, violatorios de la ley orgánica del presupuesto, violatorio del presupuesto del 2012, violatorio de la ley de compras de bienes y servicios, violatorio de la ley de crédito público y violatorio del Código Penal, todos ellos cometidos por el expresidente de la República y por parte de sus ministros. Y entonces nosotros le hemos pedido al Ministerio Público que investigue esos hechos. Ahora, nosotros no le pedimos al Ministerio Público investigue el subsidio eléctrico, que es una de las causas que incidió en el déficit fiscal. Nosotros no le dijimos al Ministerio Público investigue el pago de los intereses y del servicio de la deuda.
No, nosotros lo que le estamos pidiendo al Ministerio Público es que investigue estos hechos que en sí mismos constituyen delitos penales. Pero el expresidente Leonel Fernández no responde. Nosotros le hemos planteado al expresidente Leonel Fernández la acusación que él cometió desfalco con las nominillas. ¿Por qué? Porque él admitió, y esto es bueno que la población lo recuerde, él admitió, y está grabado, así como su discurso está grabado, cuando él produjo una reunión con los directores de prensa. Y en esa ocasión él admitió que desde el año 2005 en la República Dominicana el Estado paga nominilla. El Estado es él, sí, claro, porque él era en ese momento el jefe del presidente presidente de la República. Se hizo con posterioridad una investigación periodística, examinando los distintos ministerios del Estado, y se determinó en esa investigación que las nominillas representaban, es decir, personas que recibían salario sin desempeñar ninguna función, que representaban 1.480 millones de pesos mensuales. Y entonces, cuando usted suma 1.480 millones de pesos mensuales por 12 meses, eso representa 18.800 millones de pesos al año. Del año 2005 al año 2012 son 7 años. 18.800 por 7 nos da 130.000 millones de pesos. Nosotros le hemos dicho al Ministerio Público y le hemos dicho a Leonel Fernández que responda por las nominillas, porque eso es desfalco en nuestra ley penal. Sí. Lo mismo, el presidente de la República... Y eso está puesto ahí en la Está denuncia. puesto de manera clara y precisa, con datos, así, desglosado como yo se lo estoy diciendo. Parece que lo que causa el escozor es el problema del déficit, porque ahí es donde está el fraude. Claro. Segundo, nosotros le decimos al Leonel Fernández, estas son las 20 obras sobrevaluadas. El gran problema del déficit fiscal de fondo fue la construcción de obras y la sobrevaluación de obras. Nosotros le mostramos aquí a Leonel en la denuncia casos como este. Por ejemplo, la remodelación de la Biblioteca Nacional, que estaba originalmente presupuestada en 88 millones de pesos. Cuando termina, está en 1.308 millones de pesos. Eso representa que el presupuesto original... Un incremento de un 14.7, 15 veces. ¿Y cómo puede ser que un ministerio público responsable, cuando ve una obra así, eso, que él está para defender el patrimonio público, por lo menos investigarlo? Incluso nosotros hemos dicho... ¿Qué otras cosas tiene? Por ejemplo, aquí está la construcción del edificio tecnológico de la UAS. 283 millones de pesos. ¿Quién hizo la remodelación de la biblioteca? Félix Bautista. Okay. Estas son las 20 obras. Sí. Reconstrucción del edificio tecnológico de la UAS. 283 el presupuesto original. Termina en 1.190 millones de pesos. Número mágico, el número 1.000. 5.2 veces. Y aquí están, por ejemplo, el caso de los parqueos de la UAS, donde cada parqueo está sobrevaluado en 800.000. Hay parqueos privados en la zona similares o más o menos similares que han salido con el mismo terreno, con todo 240.000 pesos. Los de la UAS fueron más de 800.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos planteando? Todo esto hay que investigarlo, responda por todo esto, porque todo esto es lo que explica en el fondo el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque eso es un esquema de corrupción. Por ejemplo, si nosotros investigamos esta remodelación de la Biblioteca Nacional, nos vamos a encontrar que no es cierto que se invirtieron los 1.308 millones de pesos. ¿Qué es lo que se hace? Que bajo ese presupuesto, a través de ese presupuesto se justifica una cantidad enorme de partidas que se dedicaron en la campaña a otros fines, pero se simulan dentro de este presupuesto. Una investigación seria, una auditoría seria de esa construcción nos revelaría inmediatamente
que si no fue 88, tal vez fue 108, tal vez fueron Quizá de ahí fue 208. que sacaron los 40.000 millones de pesos que él hablaba de que iba en Nueva York. Exacto, no, y entonces en pago de clientelismo, en pago de dinero, porque recordemos que incluso para comprar cédulas y para comprar todas esas tramposerías que se hacen en las elecciones, se requiere de mucho dinero en efectivo. Son bolsones, son sacos de dinero que ellos llevan a los lugares, a los colegios electorales, para hacer todas esas cosas. Entonces, pero tienen que justificarlo a través de un presupuesto. Entonces, la investigación seria nos va a revelar eso. Leonel Fernández no respondió eso en su discurso. Era eso lo que él tenía que responder. Y el procurador no investigó eso, y era eso lo que él tenía que investigar. Entonces, nosotros insistimos y persistimos en que esta denuncia penal tiene que ser investigada. Pero hay un dato también, que es aparentemente poco significativo desde un punto de vista, pero que es muy, muy claro, y es los viajes del presidente de la República. El presidente de la República realizó en los 8 años 70 viajes al exterior. Eso no es un delito, viajar al exterior oficialmente. Durante esos 70 viajes, él permaneció 392 días fuera del país. Es decir, él duró fuera del país 1 año y 27 días más. Tampoco eso es un delito, porque eran viajes oficiales. Ahora, lo que sí es un delito es que en una parte de esos viajes él lo hizo para firmar acuerdos y contratos de la Funglode, que es una institución privada que él preside. Por menos que eso, hay 2 presidentes presos en Costa Rica por utilizar recursos del Estado para beneficio personal. Eso era lo que tenía que investigar Domínguez Brito, y eso era lo que tenía que responder Leonel Fernández en su discurso. La gobernadora de Massachusetts, estando en el Palacio, en la Casa de Gobierno del Estado, un día de acción de gracia, tomó un helicóptero de la policía de Boston, o de la policía estatal, de la State Police, para ir a su casa, que quedaba en Springfield, bastante lejos para conducir y regresar de nuevo a seguir trabajando, aunque era un día feriado. Ella tuvo que pagar el combustible usado en el helicóptero y pagarle a los policías, porque se le paga por esos viajes que se hacen fuera de lo que es su horario de trabajo. Pero lo mismo tan sencillo como lo eso. mismo hizo Bill Clinton. Bill Clinton en la campaña también utilizó el avión para trasladarse de un lugar a otro, pero era en una campaña privada, en una actividad privada, y tuvo que pagarle a los pilotos, todo el que iba a la seguridad y además de eso, el combustible. Pero Chirac, el expresidente francés, está condenado por la creación de un empleo ficticio, que es la nominilla, es la manera como los franceses le dicen a la nominilla. Bueno, es un empleo ficticio que creó, y él está condenado a 2 años e inhabilitado. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, por lo menos investiguelo, y señores, de una vez y por todas, el presidente de la República es un administrador de fondos públicos y tiene que responder por esos fondos públicos. Y si hay distracción de fondos, tiene que responder como todos los ciudadanos con la sanción que la ley establece. Gracias, Guillermo, de verdad que para nosotros ha sido bien edificante. Yo desconocía que no existía auto, lo desconocía, y esto es todavía más desconcertante. Será pues hasta la próxima semana, cuando una nueva entrega de Marte Piantini Comenta, si Dios se lo permite, estaremos con todos ustedes.